Muy buenos días. Damos la bienvenida un día más a este su programa Buenos Días, Señor. Un tiempo que apartamos para meditar en la palabra de Dios y para recibir de parte de nuestro Padre Eterno palabras de sabiduría, palabras que nos traen sanidad, paz interior y que nos ayudan a conocer el propósito de nuestras vidas. Mi nombre es Carlos Muñoz y quiero hoy dar un saludo muy especial a todos aquellos que nos escuchan a través del canal, a todos los oyentes, amigos, familiares, discípulos, consiervos, hermanos en Cristo, invitarles a que escuchen atentamente este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas, a que le den me gusta, a que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho. Y pues aprovecho para dar la bienvenida a aquellos nuevos suscriptores, aquellos que han tomado la decisión de seguirnos. Y pues bueno, ¿por qué es importante la suscripción? Porque estamos armando una comunidad muy bonita, muy grande, y la idea es seguir extendiendo la palabra de Dios a muchas más personas a lo largo y ancho de todo el mundo. Desde la Iglesia Iré, pues mandamos un saludo a todos y esperamos que estos estudios sean de mucha bendición para sus vidas. Vamos a continuar entonces el día de hoy, con el capítulo 3 de Malaquías y el capítulo 4, ya terminando pues toda esta primera parte de la Biblia, del Antiguo Testamento, esta primera parte que termina con este hermoso libro del profeta Malaquías. Y hemos venido entonces, cuando estudiamos el profeta Malaquías, pues Dios aquí utiliza o nos permite entender a través de una serie de preguntas que se hace el pueblo y pues Dios trae una enseñanza. Y vemos que en esas preguntas pues deja ver lo que había en el corazón de cada uno, de cada persona, de los sacerdotes. Dios viene reprendiendo en el capítulo 2 la infidelidad de los sacerdotes, pero sobre todo lo que Dios nos deja ver es que los sacerdotes estaban muy mal, y eso se sabe por las preguntas que ellos hacen, porque ellos dicen: no, nosotros estamos bien, ¿por qué nosotros vamos a estar siendo infieles si nosotros somos muy buenos, si nosotros somos muy especiales? Sin embargo, Dios le tiene que decir, le tiene que hacer ver los errores. Y el libro de Malaquías se basa en eso. Esa es como la estructura del libro, una serie de preguntas que se hacen, una serie de discusiones, más bien, esa es la palabra, y Dios pues va respondiendo y nos va enseñando principios a manera de respuesta. En el capítulo anterior pues terminamos en el versículo 16 y nos hizo falta el versículo 17, y este versículo 17, capítulo 2, versículo 17, nos da la entrada y nos da la conexión para arrancar con el capítulo 3. Así que vamos a leer desde ahí. Dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís: ¿en qué le hemos cansado? Y Dios responde: en que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Y entonces aquí viene otra de las preguntas que se hace el pueblo. Porque Dios dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. O sea, en otras palabras, Dios está cansado, Dios está harto de las palabras y sobre todo de las actitudes. Porque ellos decían: no, pero si nosotros estamos bien, eso de tener varias mujeres y de conseguirse pues mujeres cananeas, pues es que eso lo hace todo el mundo, y eso pues no tiene nada de malo, porque pues igual Abraham se consiguió una mujer. Entonces pues si Abraham se consiguió una mujer, ¿por qué nosotros no? Ese era el argumento que ellos tenían. Entonces Dios le dice: estoy cansado de sus palabras. Y entonces ellos se atreven a preguntar: ¿y en qué te hemos cansado? ¿En qué le hemos cansado a Dios? Mira las preguntas que se hacen. En que decís: cualquiera que hace mal, mira lo que dice: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia?
Mire la pregunta que ellos hacen: ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Por qué Dios no, si es que están haciendo mal, por qué Dios no está operando justicia? Ahora pensemos un poquito en eso antes de iniciar la lectura del capítulo 3. Mire, había gente que veía las injusticias, porque se cometían injusticias en el pueblo, injusticias grandes, muy fuertes. Entonces se atrevían a preguntar: ¿y dónde está Dios para que venga y juzgue todo eso? Mire, alguien decía, esta semana yo escuchaba a alguien, un predicador que decía, un maestro más bien, que decía: pues dele gracias a Dios, que Dios no ha operado la justicia. Suena como duro esas palabras, pero les voy a explicar por qué, cuál es el sentido. Porque si Dios operara la justicia y Dios desatara la justicia, pues no acabaría nadie, no habría nadie en pie. Todo el mundo caería. Entonces, ¿cuál es el fin de esto? Mire, estas personas decían: pero es que Dios no hace justicia. Y hay muchas personas que dicen eso. ¿Cuándo va a hacer justicia el Señor? Mire, cuando Dios haga justicia, tendrá que empezar por nosotros. Si tú eres uno de los que está diciendo que Dios haga justicia, pues tendrá que empezar por ti. Porque la justicia de Dios empieza por la misma casa. Entonces, aquí vemos un poquito la benevolencia de Dios. La benevolencia porque está esperando a que todos se arrepientan. Porque es tan injusto el que comete grandes corrupciones en el pueblo, el que abusa del pueblo, el que hace todas estas cosas, como el que ha sido desleal con su esposa. Miremos que la justicia de Dios opera para todos. Lo que pasa es que también ahí viene la misericordia de Dios, que Dios ha tenido misericordia. Porque en conclusión, todos nos merecemos la justicia, porque todos hemos pecado. Pero Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia. Y si Dios no nos ha quemado a todos, digámoslo así, es porque ha tenido misericordia de nosotros. Porque ha tenido misericordia de usted y ha tenido misericordia de mí. Pero dice el capítulo 3: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y en esta primera parte del capítulo 3, pues Dios trae una respuesta a todos aquellos que están pidiendo, clamando por la justicia de Dios. ¿Y cómo es la respuesta? Dice que Dios envía a su mensajero. He aquí, yo envío mi mensajero. Y cuando habla de mi mensajero es Malaquías. Ahora, no es, les voy a explicar. El mensajero no es Malaquías, sino que aquí aparece la palabra Malaquías. ¿Por qué? Porque Malaquías significa mensajero de Jehová. Eso significa Malaquías. Entonces aparece aquí este juego de palabras. Pero el mensajero que nos está anunciando aquí no es Malaquías. Pero sorpresa, para muchos que han escuchado este versículo, que lo han estudiado, siempre lo han conectado con un personaje de la Biblia, del Nuevo Testamento, que es Juan el Bautista. Y no es Juan el Bautista, tampoco. Porque esto nos está mostrando aquí, nos está conectando y nos está apuntando al reino mesiánico, a ese reino
que, que en un futuro muy cercano, que ya no está lejos, ya está muy cercano, vendrá el Señor y operará y hará todo lo que tiene que hacer. Pero mire, dice, yo envío mi mensajero, el cual preparará, allanará, organizará el camino delante de mí. Ese mensajero es el Señor, ese mensajero es el Mesías. Y luego dice, ¿y por qué sabemos que es el Mesías? Por lo que dice la segunda parte del versículo. Dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Mire que aquí dice a su templo. No dice al templo, no dice a nuestro templo, no, dice a su templo. O sea, Él es el dueño, el ocupante principal, el que va a gobernar desde su templo, desde su lugar. Dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, o sea, Adonai, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí hay una cosa muy curiosa. Mire, estamos terminando el Antiguo Testamento. Estos son las últimas líneas, los últimos capítulos. Una lectura que comenzamos desde el año 2020 aproximadamente. Y desde el Génesis aparece el ángel del Señor. Siempre de una manera recurrente ha estado apareciendo el ángel del Señor. El ángel del Señor se apareció cuando Abraham hizo el sacrificio. El ángel del Señor se le apareció a Jacob cuando peleó con Jacob. El ángel del Señor se le apareció a Moisés dándole las tablas de la ley. El ángel del Señor fue el que peleó en Jericó al lado de Josué. Mire, el ángel del Señor siempre ha estado ahí. Y ese ángel del Señor, ese ángel del pacto, es el mismo Mesías, es el mismo Yeshua antes de la encarnación. Y dice, yo envío el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero luego viene una pregunta, póngale atención a esta pregunta. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? Y luego dice, ¿quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Aquí viene un punto que es importante. ¿Quién podrá estar? ¿Quién podrá soportar? ¿Quién podrá permanecer cuando el Señor se manifieste? Y esto es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y yo le voy a hacer esta pregunta hoy. Hágase esta pregunta hoy. Si el Señor apareciera hoy, porque la Biblia nos dice que el Señor va a volver y va a venir a juzgar a toda la humanidad. Y Él conoce los corazones. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? No lo sé. Él es omnisciente. O sea que Él está en todas partes. O sea que puede hacer un juicio múltiple, digámoslo así. Puede hacer un juicio múltiple a cada uno de nosotros. Yo durante mucho tiempo me imaginé haciendo una fila interminable, esperando a que fuera mi hora o la hora de cada uno para tener la entrevista con el Señor. Pero entendiendo lo que dice la palabra de Dios, que Dios es omnisciente, que está en todas partes, el juicio será múltiple. Entonces, cuando el Señor aparezca, cuando la venida del Señor se concrete, usted podrá estar en pie. Cuando sea la hora de estar cara a cara con el Señor, ¿usted podrá soportar ese momento? Esa es la pregunta que el Señor nos hace. Esa es la pregunta que el Señor hace. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? Ahora yo hago una pregunta, esta pregunta la hago yo, porque aquí nos está hablando del ángel del pacto. Y con Cristo Jesús, pues se hizo un nuevo pacto. El pacto con la sangre de Jesús. O sea que usted y yo podemos estar en ese nuevo pacto. ¿Está usted en ese nuevo pacto? ¿Estamos dentro del pacto de redención? Esa es la pregunta. ¿Está usted bajo el pacto de redención de Yeshua? ¿Ha hecho usted
de Yeshua o del Señor Jesús, su Señor, su Salvador? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Dice, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Mire, estábamos hablando de que la justicia del Señor es para todos. Pero ¿qué pasa? Que el Señor se sentará y limpiará. Y aquí habla de que se sentará para afinar y limpiar la plata. Y habla del fuego purificador. Mire, ¿qué hace el fuego en el oro y en la plata? Purificarlos, quitar las impurezas. Entre más se calienta el metal, que se vuelve líquido, entre más temperatura se le mete al metal, pues las impurezas salen a flote y se eliminan. Esas impurezas, por eso hablamos de oro de 18 quilates, de 24 quilates, de todo eso. ¿Por qué? Porque es oro y plata que se han purificado, que a través del fuego se les ha quitado impurezas. Se les han quitado las impurezas internas. Por eso se habla de oro y sobre todo metales purificados. Y esos metales purificados tienen más valor. O sea que podemos decir que el fuego le da valor al metal, al oro y a la plata. Por eso dice que los afinará como a oro y como a plata. O sea que a través del fuego se purifica una vida. ¿Qué hace Dios? Que Dios va a purificar al pueblo de Israel. Ahora, hoy estamos viendo con nuestros ojos cómo está a punto de iniciarse la madre de todas las guerras, la guerra de Gog y Magog, que profetiza Ezequiel en el capítulo 38. O sea, la guerra de Gog y Magog, en resumen, es todos contra Israel. Y cuando Israel esté en la peor de las condiciones, que nos dice la misma palabra, que lo leíamos también en días anteriores, cuando Israel haya sido sitiada, cuando las mujeres hayan sido violadas, maltratadas, cuando esté todos metidos en Israel, dando como por perdida la ciudad de Jerusalén, ahí vendrá el Mesías. O sea que tendrán que sufrir físicamente el fuego. Pero también aquí llevemos esto a la parte espiritual. El Señor purifica el corazón a través del fuego. Él es fuego purificador. Dice que se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén. Mire que esta palabra será grata. Compárela con lo que vimos en el capítulo 2, de que las ofrendas no eran gratas para Dios. ¿Por qué? Porque había un pecado en el corazón. Pero una vez que Dios limpie el pecado, la ofrenda será grata. Y esto es una lección que tenemos nosotros que asumir y entender. Nuestra ofrenda para Dios será grata cuando el corazón esté limpio, cuando nuestro corazón esté purificado. Por eso tenemos que procurar vivir en santidad. Por eso tenemos que procurar no contaminarnos. Ahora, usted dirá, pero es que estamos en el mundo y cometemos pecados. Sí, claro. Como muchas veces hacemos cosas que a Dios no le agrada, que a Dios no le gustan. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Primero, no contaminarnos más. La Biblia nos dice en primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, confesar el pecado es una cosa, pero estar confesando el mismo pecado todos los días, obviamente no es que, a ver si me entienden, no es que yo peco y mañana me arrepiento, yo vuelvo a pecar y mañana me arrepiento, y yo vuelvo a pecar y al otro día me arrepiento. Eso es no estar arrepentido del pecado.
pero tampoco no es una buena actitud que yo me arrepentí una vez, hace 20 años, y todos los días confieso. No, el Señor ya me perdonó. El Señor ya me limpió. Entonces, mire lo que dice: será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén. Ahora, dice el versículo 5, entonces vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo ¿contra quién? Contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran mentira, los que defraudan en su salario, al jornalero, a la viuda, al huérfano, a los que hacen injusticia, al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová. Y aquí esto es un punto importante. ¿A quién va a juzgar el Señor? A aquellos que no tienen temor del Señor, a aquellos que siguen defraudando, a aquellos que siguen pecando, mintiendo, viviendo como quieren. Entonces, ¿estamos dentro del pacto de redención? Esa es la pregunta que se nos hace en esta primera parte del versículo, del capítulo. La segunda parte dice del 6 al 12. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y en esta segunda parte, pues viene algo bien especial. Y pues podríamos decir o concluir de entrada, pues que el arrepentimiento debe convertirse en acciones concretas. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, debe convertirse en acciones concretas. El arrepentimiento solo de palabras, pues no es muy creíble, digamos. El arrepentimiento tiene que venir con acciones. Entonces, ¿qué dice aquí? Lo primero que dice es, porque yo Jehová no cambio. Él es inmutable. Y aquí nos aparece un principio también importante. El Señor es inmutable. Conozca a Dios y conozca que Dios no cambia. Que Dios no cambia. Dice, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y mire lo que dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. O sea, ¿quién se merece la justicia de Dios? Todos. Aquí el Señor nos está diciendo una gran verdad. Si no los he destruido, es por pura misericordia. Porque todos me habéis defraudado. Porque todos hemos defraudado a Dios. Y esto lo corrobora el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la palabra. Pero Dios no ha destruido a su pueblo por pura misericordia. Pero entienda esto, el Señor no cambia. Y si el Señor es amor, es amor. Siempre nos amará. Siempre tendrá misericordia. Siempre, y también habrá justicia. Llega un momento en que la justicia se opera. ¿Para quiénes? Para aquellos que no se han arrepentido. Y Dios lo ha dicho desde el principio. Dios lo ha dicho desde el principio. Pero aquí vuelve. Y Dios establece un principio y le dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. El principio de Teshuvá. Vuélvase al Señor. Ahora, aquí viene la pregunta. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Muchas veces nosotros nos confiamos mucho y creemos que porque venimos a la iglesia, o una persona cree que porque viene a la iglesia, que porque lee la Biblia,
entonces es una persona buena. Ah, no, yo ya estoy muy bien porque leo la Biblia y porque voy a la iglesia. Mire bien, porque Dios conoce lo que hay en el corazón. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dicen estas personas en esta pregunta? ¿En qué hemos de volvernos? ¿Cómo así? Si nosotros hemos estado bien. Mire, hablando del contexto de lo que se escucha en Malaquías. Ellos creían que estaban bien. ¿Y en qué nos vamos a volver? Si nosotros hemos estado con el Señor, si nosotros venimos al templo, si Él es el Señor de nuestras vidas. Mire, ¿en qué hemos de volvernos? Y aquí viene la pregunta de Dios. La pregunta del versículo 8 es una pregunta de Dios. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Podrá el hombre robarle a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? O sea, es como una especie de disputa, de discusión. Y Dios responde, en vuestros diezmos y ofrendas. O sea, Dios aquí habla de una manera contundente. Dios aquí habla de una manera contundente. Ah, ya, ustedes dicen que están conmigo. ¿Y por qué están incumpliendo la ley del diezmo? Eso es lo que Dios está diciendo. Y ahora yo hago aquí un paréntesis. Qué bueno que hablamos de estas cosas en el momento en que las cosas llegan. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces hay muchos siervos de Dios, muchas congregaciones, donde se toca este tema del diezmo, se toca este tema de la ofrenda, pues cuando se ve que en la iglesia está faltando dinero. Entonces, claro, cuando en la iglesia ha bajado el diezmo, ha bajado la ofrenda, y los gastos en la iglesia pues continúan. Vamos a ver, hay muchas personas que no se les pasa ni por la cabeza pensar que el local tiene unos costos, que el local hay que pagar un alquiler, hay que pagar cuotas y en el caso de que sea local propio, habrá que pagarle una cuota al banco, digamos así. Hay que pagar unos servicios públicos, hay que pagar el agua, hay que pagar el internet, hay que pagar la luz, hay que pagar gastos de mantenimiento, elementos de aseo, cosas como esas. Muchas veces, en muchas congregaciones, hay que darle una ofrenda, un emolumento al pastor, al siervo de Dios que está dando la palabra, que está sirviendo en esa congregación. Entonces, muchas veces cuando las finanzas van muy bajas, entonces pues los pastores y las congregaciones, las iglesias, empiezan a dar seminarios de prosperidad, empiezan a hablar del diezmo, empiezan a hablar, o sea, como queriéndole decir a la gente, en otras palabras, entre paréntesis, mire, diezme. Mire, qué bonito cuando el Señor a su tiempo trae este tema y lo podemos tocar con libertad. Ahora, el diezmo es un principio establecido en la palabra de Dios. Es un principio establecido en la Biblia. Muchos dicen, no, es que eso es de la ley. Mire, el diezmo no es de la ley. El diezmo estaba establecido mucho antes de la promulgación de la ley. Eso es, aquí corrijo la primera objeción que de pronto muchos pueden tener. El diezmo fue establecido mucho antes de la promulgación de la ley. Abraham le dio sus diezmos a Melquisedec, sacerdote y rey de Salem, que Melquisedec es un tipo de Cristo. Jacob también apartó sus diezmos, también le dio diezmos al siervo de Dios. Miremos esto, Jacob apartó los diezmos. Ahora, ¿para quién eran esos diezmos? Seguramente fueron a parar a Melquisedec también. Mire, el diezmo es un principio establecido y cuando nosotros aprendemos a vivir por principios, nuestra vida va evolucionando y vamos teniendo bendición. Y entonces aquí Dios lo está poniendo sobre la mesa. Lo está poniendo y dice, vosotros me habéis robado.
Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y mire lo que dice el verso 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. O sea, en otras palabras, dejaron de cumplir una ley establecida por Dios. Ahora, Dios viene a partir del versículo 10 a darnos el principio de darnos la enseñanza, que dice, trae todos los diezmos al alfolí. ¿Qué es el alfolí? Bueno, primero dice, traed todos los diezmos. El número 10 es símbolo o representa la totalidad. Eso representa el número 10, la totalidad. O sea, es como un número muy especial. Ahora, al presentar el diezmo de todos tus ingresos, lo que estás haciendo es santificando todos tus ingresos. O sea, estás santificando todos tus ingresos. Entonces dice, traed todos los diezmos al alfolí. ¿Qué es el alfolí? Bueno, el alfolí es una palabra castiza, es una palabra de origen árabe. Todas las palabras que empiezan por AL son de origen árabe. Es el aporte de los musulmanes, de los árabes al castellano. Y el alfolí era un cuarto, era un granero, digámoslo así, donde se depositaban dentro del templo, se depositaban o se guardaban todas las ofrendas que las personas daban. En ese tiempo, dentro de este contexto, pues las ofrendas, había parte de ofrenda en dinero y parte de ofrenda en especie. Entonces acuérdese que llevaban el efa de flor de harina, la gavilla de la primicia, llevaban especias. Pero dice aquí Dios que todos los diezmos debían ser traídos a ese lugar. Hoy en día, pues no tenemos esas bodegas en la iglesia, tenemos una cajita a la que llamamos alfolí. Ponga su diezmo ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando usted le da el diezmo y cuando usted decide obedecer y decide cumplir este principio? Mire lo que dice aquí. Dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Mire, dice, probadme ahora en esto. Y aquí Dios está como desafiando nuestra fe. Dar el diezmo es una prueba de fe. Es una prueba de fe. ¿Por qué? Porque hay muchos que argumentan y dicen, pero es que no me alcanza. ¿De qué voy a vivir yo? ¿Cómo voy a pagar mis cuentas si le doy el 10% de lo que me gano al diezmo? Si le doy el 10% de lo que me gano, lo aporto en la iglesia donde me estoy congregando. No me alcanza. Pues ahí donde está su desafío. Porque viene aquí la palabra de Dios. Si usted da su diezmo, Dios le va a abundar y Dios le va a prosperar. Dios le va a bendecir. Y ese 90% que le queda, Dios se lo va a estirar y se lo va a multiplicar. Es una cuestión de creerle al Señor. Totalmente. Es un paso de fe. El diezmo es un paso de fe. Es un paso de fe. Entonces, dice aquí, probadme ahora. Es la palabra que el Señor está diciendo. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, este dinero te pertenece, este dinero es tuyo, lo consagro y lo aparto. Entonces el Señor va a derramar bendición, va a derramar sobreabundancia. Pero mire lo que dice el verso 11, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Aparte de que Dios trae bendición, dice aquí claramente, reprenderé por vosotros al devorador. Mire, ese devorador que quiere venir a devorarle su economía, a devorarle sus finanzas, a devorarle su bienestar. Dice, cuando usted diezma, usted está asegurando que ese devorador se quede a raya, que se quede afuera de su casa, que se quede afuera de sus finanzas. Mire,
El diezmo es un principio. Es un principio. Y qué bueno que todos hoy entendamos este principio. Que todos hoy comprendamos. Mire, y no lo estoy diciendo desde el punto de vista de que yo soy pastor, de que yo soy un siervo de Dios. Muchos de pronto pensarán, pero es que este disimuladamente está pidiendo el diezmo. Mire, no. Es un principio establecido en la palabra de Dios. ¿Y quién es el beneficiado? ¿Quiénes somos los beneficiados cuando cumplimos esos principios? Nosotros. Nosotros. O sea que si usted quiere bendición en su vida, o más bien, vamos a llamarlo así, cumpla con este principio, porque es un principio que Dios estableció en su palabra y Dios traerá bendición. Ahora no pensemos que nosotros doy el diezmo para que Dios me bendiga. No lo haga así tampoco. No es ese el fin. Cumpla con el principio, dé a Dios su ofrenda con alegría, como dice el apóstol Pablo, cada cual dé como propuso en su corazón. Con alegría, no lo dé con pesar, no lo dé con tristeza. Délo con alegría y bendiga al Señor, dele gracias a Dios, porque Dios le ha suplido sus necesidades, porque Dios le ha dado a usted un bienestar, porque hay alimento en su mesa. Cuando nosotros damos el diezmo, estamos reconociendo a Dios. La última parte del capítulo 3 dice lo siguiente. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos, pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y aquí entonces encontramos en la última parte, dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas. O sea, Dios como que está cansado, Ustedes han tenido palabras muy fuertes contra mí, dice el Señor. Y entonces dicen, ¿y qué hemos hablado contra ti? Otra vez, la pregunta. O sea, la pregunta cínica. Y mire lo que dicen. Por demás, habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Si a los que hacen pecado, a los soberbios, a los que hacen impiedad, no les ha pasado nada. Ese es el argumento que utilizan. ¿Y de qué sirve tanta fidelidad? ¿De qué sirve tanta búsqueda, tanto leer la Biblia y todo eso? Si a los que pecan igual les va bien y a los que pecan igual viven mejor que nosotros. Y ese era lo que el argumento que sacaba este hombre Asaf en el Salmo 73. Era el mismo argumento y quizá es el argumento que muchos expresan, que muchos sacan. Porque a los que no tienen a Dios, a los paganos, a los incrédulos, les va mucho mejor. Y parece que no tienen ningún problema. Pero si leemos el Salmo 73, encontramos una respuesta. Y aquí en el capítulo 4 también nos vamos a encontrar la respuesta. Aparentemente no tienen castigo. Aparentemente estas personas pues no tienen ninguna reprensión, pero lo tendrán. Si usted lee detenidamente el Salmo 73, nos encontramos que aquí había un hombre que estaba sufriendo por eso. Precisamente esa era la incógnita. Ese era el sufrimiento que este hombre tenía.
Pero dice aquí en el Salmo 73, hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. Hace falta entrar en el santuario de Dios para entender que el fin de aquellos que no tienen al Señor, que no temen al Señor, es muy fuerte y es muy terrible. Ahora mire lo que pensaban aquí estos incrédulos. Pues ¿de qué nos sirve buscar a Dios? ¿De qué nos sirve que estemos afligidos? ¿De qué nos sirve si igual a los que tentaron a Dios escaparon? Pero mire, versículo 16. Entonces, los que temían a Jehová. Entonces estamos hablando que aquí hay un grupo que no tenían temor de Dios, pero hay otro grupo que sí tenían temor de Dios. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Mire qué bonito esto. Y esto nos recuerda lo que dice Eclesiastés 12, del 13 al 14. La conclusión a la que llega Salomón cuando termina todo su discurso, después de ver cómo se comporta la gente, después de ver lo que hace todo el mundo, después de ver lo que hace el uno, lo que hace el otro, y cómo tratan de buscarle el sentido a la vida. ¿Qué dice? Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Tema a Dios. No se ponga a pensar por qué a este le va mal y por qué este tan pecador vive mejor que yo. Mire, no nos pongamos a pensar eso. Tarde o temprano el Señor va a juzgar. No miremos lo que hace el vecino, lo que hace este, lo que hace el otro. La palabra es clara: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y aquí termina este pasaje, este versículo, este capítulo 3, con esa conclusión. Termina con esa conclusión. El todo es temer al Señor. Y dice, y serán para mí. Dice que Dios, que Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. O sea que en otras palabras, esto es más o menos como que fuimos inscritos en un libro. O sea, los temerosos de Dios quedamos inscritos en un libro, en uno de los libros de Dios. Qué bonito. Dice, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Pensar en su nombre. Pensar en el nombre de Dios. Qué bonito. Dice, y serán para mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré. En el día en que actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Esa es la palabra. Mire, este capítulo 3 nos ha dejado muchas enseñanzas. Unas enseñanzas preciosas, grandes, poderosas. Unas enseñanzas que las recibimos dentro de nuestra vida. Principios establecidos. Concluimos cuando tenemos temor de Dios. Cuando llegamos a un arrepentimiento verdadero. Ese arrepentimiento debe convertirse en acciones. Y sobre todo cuando hay temor de Dios, se revelan principios en su palabra. Y cuando usted y yo vivimos por principios, nuestra vida fluye, nuestra vida empezamos a ver la bendición de Dios, empezamos a ver cómo de verdad se le encuentra un sentido a nuestra vida. Y aquí Dios nos ha puesto un principio muy bonito, el principio del diezmo, el principio de darle a Dios lo que le pertenece, el principio de dar un paso de fe, de creer que aún yo, dándole a Dios lo que es de Dios, el Señor me va a abundar y me va a prosperar. Y voy a ver un milagro. Yo le invito, amado Hijo de Dios, a que dé el paso de fe. A que dé el paso de fe.
Si usted se está reuniendo en una iglesia, en una congregación, si allí está recibiendo palabra, está recibiendo edificación, dé su diezmo, lleve su ofrenda al alfolí, lleve su diezmo y cumpla con este principio. Cumpla con el principio que Dios tiene establecido aquí en su palabra. Padre Santo y Poderoso, te damos muchas gracias en este día. Gracias por permitirnos, Señor, un día más estar delante de ti, estar delante de tu presencia, Señor, y deleitarnos en tu gracia, deleitarnos en tu amor, deleitarnos en tu bondad y en tu fidelidad, Señor. Padre Santo y Poderoso, te agradecemos por hablar a nuestras vidas, Señor. Padre, porque tú no te cortas, porque tú eres Dios sincero. Tú eres Dios que nos dice las cosas, Señor, como son. Porque tú conoces nuestro corazón, Señor. Porque tú conoces nuestra vida. Porque no nos podemos ocultar delante de ti, Señor. Porque si alguien nos conoce, eres tú. Y no hay otro, Señor. No hay otro que nos conozca como tú nos conoces. Por eso, a ti, oh precioso Rey, venimos a presentarnos delante de ti para pedirte perdón, Señor. Para pedirte perdón porque quizá nosotros también nos hemos preguntado, así como se preguntaba el pueblo de Israel y el pueblo de Judá en ese tiempo de Malaquías. A lo mejor, Señor, también te hemos hecho las mismas preguntas. También hemos tenido los mismos interrogantes. Y a lo mejor hemos creído que somos muy buenos, que somos como la octava maravilla y no hemos pecado. Padre, pero tú nos conoces y sabes lo que hay en nuestro interior. Por eso hoy te pedimos perdón y te pedimos, Señor, que nos ayudes a cumplir con los principios, a estar dentro del pacto de redención, a entender de que tú enviaste a tu Hijo Yeshua, a morir en la cruz para derramar su sangre, para que nosotros fuéramos libres, para que fuéramos sanos, para que fuéramos renovados. Padre Santo y Poderoso, te damos gracias. Te agradecemos por enseñarnos principios, por enseñarnos principios claros en tu palabra. Perdónanos, Señor, si hemos sido reacios a dar nuestro diezmo, nuestra ofrenda y a cumplir con este principio, Señor. Perdónanos si hemos sacado argumentos en contra de este principio. Padre, no hay ningún argumento. Simplemente tú nos dices, la nación entera me habéis robado. Y no queremos robarte, Señor. No queremos robarte más. Ayúdanos, Padre, a cumplir con este principio, porque es un principio establecido, Señor, porque es un principio clave en tu palabra. Padre Santo, y ayúdanos, Señor, a dar con alegría, con gozo, con liberalidad, Señor. Que el arrepentimiento nos lleve a tener acciones, porque el arrepentimiento verdadero se convierte en acciones, Señor. Padre, yo te alabo y te bendigo, Señor. Te doy gracias por la abundancia que tú traes a nuestras vidas. Hoy, Señor, damos el paso de fe. Hoy, Señor, tomamos la decisión de dar nuestro diezmo, de dar nuestra ofrenda, Señor. Y de que en tu casa haya alimento, Padre Dios. Padre, yo te alabo y te bendigo, Señor. Te doy gracias. Muchas gracias, mi Señor, por tu inmenso amor y tu inmensa bondad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.